fue Phryné, la cortesana. Phryné, al posar para la estatua de Praxíteles, Afrodita, dio la vuelta a un siglo de prejuicios. La figura sugería deseables las formas femeninas. Sin embargo, las estatuas griegas masculinas hacen ostentación de la belleza de los hombres. La Afrodita de Phryné es modesta, pero a los ojos de los atenienses se erigía como una evidente señal de cambio, el comienzo de un proceso hacia una mayor libertad de las mujeres. Tanto es así que en Leyes, la última obra de Platón, propone que a las mujeres se les permita alguna actividad fuera de la casa una vez haya dedicado 10 años a la educación de sus hijos. Pero el arte y la literatura son meros reflejos de unos cambios políticos más sustanciosos. La sociedad ateniense y las costumbres sexuales agonizaban, ahogadas por los ejércitos macedonios de Alejandro Magno. El imperio mediterráneo de finales del siglo IV a.C. era el imperio de Alejandro Magno. Su reino se extendía por la mayor parte del mundo. Su conquista de Atenas puso fin a la democracia. Los ciudadanos varones dejaron de ostentar cargos públicos como políticos o legisladores y dejaron la vida pública para pasar más tiempo en casa con sus familias. A los hombres les preocupa menos su papel en la comunidad, porque a medida que avanza la decadencia de la democracia, van viéndose privados de las funciones públicas. Los hombres ahora están más dispuestos a aceptar y reconocer que tienen aspiraciones personales que pueden implicar perfectamente la dedicación a su familia y, como consecuencia, surgen relaciones de amor con las mujeres mucho más sólidas de las que habían existido hasta el momento. Las familias empiezan a viajar a los confines más lejanos del imperio alejandrino, hasta Egipto, Roma o Palestina. La ampliación de sus horizontes y la influencia de las culturas extranjeras ejercen un notable efecto en las expectativas de las mujeres. Son muchas las fuentes que hablan de reuniones de mujeres con amigas, de paseos por la ciudad y del nacimiento del deseo apasionado que, se supone, conduce al matrimonio tal y como hoy lo concebimos. El ejemplo más ilustrativo lo tenemos en algunas de las comedias tardías, situadas en el típico escenario en el que el chico encuentra a la chica y se enamora de ella. Pero por motivos sociales no pueden casarse y es terrible, pero al final el verdadero amor se impone y consiguen unirse. En la Atenas clásica es impensable este tipo de argumento. Una historia popular de la época narra la aventura de un joven soldado de una buena familia que visita el templo de Afrodita, donde se erige la estatua de Praxíteles. Poco a poco su adoración a la diosa del amor se convierte en una pasión que lo consume. Las tensiones violentas de su pasión se convirtieron en desesperación y descubrió la audacia como salida a su lujuria. Un día, en la oscuridad, se deslizó en silencio y se ocultó en el interior del templo. Esas huellas de los abrazos amorosos se advirtieron al llegar el día, y la diosa tiene esa mancha como prueba de lo que sufrió. La historia es un fervoroso tributo a la persistente fuerza como icono de la estatua de Phryné y sin duda una historia de amor. Un amor heterosexual a la que jamás hubiéramos asistido en la primera época de Atenas. Cuando los romanos invadieron Grecia en el siglo II a.C., este tipo de amor heterosexual que hoy protagonizan tantas canciones populares iba cobrando protagonismo. Los romanos asimilaron la cultura griega prácticamente en su totalidad, los banquetes intelectuales solo para hombres, la educación en el gimnasio para sus hijos, el arte y la arquitectura.
pero se remitieron a Roma para definir un nuevo ideal de amor heterosexual romántico. Las mujeres dejaron de ser reclusas concebidas únicamente para procrear. Se abría así para los hombres la oportunidad de expandir el ámbito de sus conquistas sexuales para incluir en él a las ciudadanas romanas. En contraste con el miedo de los atenienses a la sexualidad femenina, los manuales de sexo romanos señalan el orgasmo femenino como la meta que deben perseguir los hombres. El clímax del amor debe buscarse con tranquilidad, trabajando suavemente, entreteniéndose en todas las partes que a la mujer le gusta que le acaricien, aunque por modestia ella proteste. La lujuria era un tema común en la literatura romana, pero la antigua distinción que hacían los griegos entre lujuria y amor verdadero era tan confusa como lo es hoy. La isla griega de Delos fue colonizada por los romanos. En el transcurso de unas excavaciones se halló una colección de figuritas romanas llamadas semplegma. Representan parejas compuestas por un hombre y una mujer que disfrutan del sexo juntos. Son artículos eróticos que poseían los matrimonios. Si observamos las esculturas en su conjunto, parecen sugerir que es en el éxtasis de la relación cuando uno siente de verdad que ha encontrado a esa otra mitad. La persona por la que se llegaría hasta la muerte en caso necesario. La popularidad de estas estatuillas en todo el Imperio Romano nos da la medida del cambio radical respecto al modelo de matrimonio en la antigua Grecia. Apunta a una unión basada en la confianza mutua, una pareja fundada en el amor más que en la propiedad, la política o la procreación. En alguna parte del mundo, y este es el reclamo que utilizan todas las agencias de búsqueda de pareja que existen hoy en día, nos espera nuestro destino. Para toda mujer hay un hombre ideal. No hay alguien para el placer fugaz, sino el hombre perfecto, que si se busca, sin duda se encuentra. Si la mujer romana encontraba al hombre ideal, su destino era bastante mejor que el que soportaban sus homónimas griegas con los matrimonios concertados. Era muy habitual que los ricos propietarios romanos hicieran erigir estatuas de ellos mismos en la entrada de sus jardines. En Delos hay una casa romana que conserva la estatua no solo del marido, sino también de la esposa, y según los registros, parece que la iniciativa y la financiación de las estatuas partieron de la mujer. En el mundo romano las mujeres eran mucho más respetadas que en el griego, donde ocupaban el mismo lugar en la sociedad que los niños o los esclavos. Eran consideradas posesiones de los maridos. Sin embargo, las mujeres romanas gozaban de una gran consideración, en particular las madres. A la matriarca romana se le profesaba un enorme respeto y era una figura muy importante dentro de la sociedad. En la época de Augusto, el primer emperador romano en el año 31 a.C., nos llegan pruebas que demuestran la presencia de mujeres en las exclusivas reuniones de hombres, los simposium. En un fresco de una casa de Pompeya, las mujeres no están sirviendo a los hombres. No parecen particularmente sumisas, más bien se las ve comiendo, bebiendo y hablando. La igualdad en la mesa no constituía base de poder. Roma seguía siendo una sociedad patriarcal consagrada a dominar el mundo. El emperador Augusto era consciente de la necesidad de más ciudadanos romanos para desempeñar los cargos públicos del Estado en un imperio que no dejaba de expandirse. Con este objetivo, aprobó una serie de leyes para fomentar el matrimonio de los ciudadanos con gente de su misma clase y así poder contar con hordas de descendientes, preferiblemente varones, de la más pura sangre y más alta categoría. Esta medida tomada por el emperador afianzaba el estándar de doble moral de la antigua Atenas en el Imperio Romano. Las esposas habrían ganado el respeto de sus maridos, pero además debían aparentar que eran dignas de dicho respeto, mientras que los hombres actuaban con total libertad.
Es verdad que las mujeres disfrutaban de mucha más categoría en el mundo romano, pero eso no cambiaba demasiado en cuanto a las relaciones sexuales. El recién conquistado estatus nunca sirvió para limitar la sexualidad masculina. Esas prácticas permanecieron vivas con el mismo vigor de antes. En la antigua Grecia, los hombres eran los protagonistas en el gran drama del amor y el sexo. Durante siglos, las mujeres quedaron marginadas. Con la llegada de los romanos, el amor entre hombre y mujer se convierte en ideal romántico, aunque las mujeres seguirán siendo ciudadanas de segunda clase. Marido y mujer podían disfrutar del sexo, pero a los hombres se les permitían las infidelidades. En la actualidad, hombres y mujeres tienden a buscar la pareja ideal. Aunque ciertas costumbres romanas, como sus calzadas o acueductos, han permanecido hasta nuestros días. El imperio mediterráneo de finales del siglo IV a.C. era el imperio de Alejandro Magno. Su reino se extendía por la mayor parte del mundo. Su conquista de Atenas puso fin a la democracia. Los ciudadanos varones dejaron de ostentar cargos públicos como políticos o legisladores y dejaron la vida pública para pasar más tiempo en casa con sus familias. A los hombres les preocupa menos su papel en la comunidad. Pero a los ojos de los atenienses se erigía como una evidente señal de cambio, el comienzo de un proceso hacia una mayor libertad de las mujeres. Tanto es así que en Leyes, la última obra de Platón, propone que a las mujeres se les permita alguna actividad fuera de la casa una vez haya dedicado 10 años a la educación de sus hijos. Pero el arte y la literatura son meros reflejos de unos cambios políticos más sustanciosos. La sociedad ateniense y las costumbres sexuales agonizaban, ahogadas por los ejércitos macedonios de Alejandro Magno. Fue Phryné, la cortesana. Phryné, al posar para la estatua de Praxíteles, Afrodita, dio la vuelta a un siglo de prejuicios. La figura sugería deseables las formas femeninas. Sin embargo, las estatuas griegas masculinas hacen ostentación de la belleza de los hombres. La Afrodita de Phryné es moderna.